Bueno, pues parece que Pedro Sánchez tiene las horas contadas. Don't give me hope. O al menos eso es lo que nos cuentan algunos periodistas de investigación que llevan los últimos años detrás de la pista de todas las tramas de corrupción del gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que Pedro Sánchez va a tener que dimitir. Y hasta ahí puedo leer, pero yo creo que va a tener que dimitir. Yo creo que él se va a tener que ir. Si es que es imposible que no se vaya. No quiero poneros la miel en los labios, pero yo sé 4 cosas. Y de hecho a mí, como me lo cuentan en su día, es un poco que esto va a ser una bomba de racimo. Yeah. Han empezado a detonarse las primeras, pero vienen en cascada y son verdad. Y tienen pruebas y están acreditadas. Y es verdad que hay que ser muy cauteloso en la cadena de custodia de la información. Yo creo que también tenemos que ser muy responsables los periodistas que tenemos información con no deslizar nada que pueda suponer o pueda poner en riesgo precisamente la cadena de custodia de la información. Pero yo creo que si solo se conoce la primera de esas 4, un presidente se tiene que ir. Llegar a la 4ª es imposible. Pero se conocerá la 4ª, ¿no? ¿O no? Esperemos. Yo espero que sí, pero yo creo que se conocerá con él ya dimitido. Es verdad que con Sánchez todo es posible, y puede que llegue a la 4ª, pero entonces ese será el golpe de gracia. I need a guarantee. Amiga Ketty Garat, esto sí que es mantener la intriga hasta el final. No podría habernos dado un teaser trailer o algo. No. 4 bombas de racimo que irán cayendo por turnos, como si estuviésemos jugando al Worms. Y ante todo hay que reconocer que Ketty Garat, dentro de todos los periodistas que hay de investigación en España, es una persona bastante fiable. Lo decía Cristian Campos, muchos periodistas de investigación dicen va a salir X y luego no sale nada, pero hay 2 que cuando me han dicho que va a salir X, acaba saliendo X. Uno es Jorge Calabres, la otra es Ketty, yo ahí lo dejo. Y adentrándonos en el terreno de la especulación, esto es algo que podríamos comprar, pero hay que tener mucho cuidado en no confundir nuestros deseos con la realidad. No nos vaya a pasar como los tertulianos de Radio Televisión Española prediciendo los resultados en las elecciones argentinas. Un pronóstico complicado para él, afortunadamente complicado para él. Lo que tiene que hacer en este mes que queda hasta la segunda vuelta es conseguir que un 20% de los argentinos que no lo votaron, o sea, como 6 millones o 5 millones de personas, lo voten. No parece que vaya a ser el caso. Aunque hay que reconocer que en la espera del clímax del mortuario político de Pedro Sánchez hay un poquito más de optimismo, sobre todo teniendo en cuenta que no solo es que le salgan casos y tramas de corrupción como setas dentro del gobierno, sino porque el recorrido judicial de estos no parece haber hecho más que empezar, algo que explicaba perfectamente bien en este clip el bueno de Vicente Vallés. Aún no se han cumplido 15 meses de las últimas elecciones generales y aún no se ha cumplido un año de la investidura de Pedro Sánchez. El discurso de Moncloa es que quedan 1000 días, redondeando, para que termine este mandato. Pero cuando un gobierno va viento en popa y no tiene problemas serios, no necesita recordar lo mucho que le queda por delante. La realidad es que los problemas serios se acumulan y son problemas de larga duración, lo que augura un resto de legislatura cargado de tensiones como las de estos días. En muy poco tiempo, los tribunales han decidido indagar en las actividades de la esposa del presidente, en las de su hermano, en las de quien fue su brazo derecho en el PSOE, José Luis Ábalos, y en las del fiscal general. Y esto es una realidad que probablemente haría caer a cualquier gobierno europeo, pero no al gobierno del resiliente y superviviente don Pedro Sánchez Castejón, el uno, el number one, el puto amo, que ha decidido básicamente atornillarse a su sillón presidencial e iniciar una cacería contra los bulos, las fake news y el poder judicial que estaría erosionando la democracia, lanzando ataques reiterados no solo hacia aquellos que se estarían haciendo eco de sus casos de corrupción tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, sino hacia aquellos que les estarían investigando y juzgando, preparando así el terreno para justificar sus potenciales condenas por corrupción en una suerte de conspiración y laufer judicial. Eso es trucazo, ¿eh? Así hablaba, por ejemplo, el ministro Óscar López cuando la propagandista oficial del gobierno, Silvia Inchaurrondo, le preguntaba al respecto. Yo creo que se está judicializando la política, lo creo a pies juntillas. Es más, yo creo en un sistema democrático, creo en la separación de poderes, creo que desde luego el poder ejecutivo y el poder legislativo deben respetar al poder judicial y también al revés. El poder judicial debe respetar al poder legislativo. ¿Y esto qué significa? Como decía Andrea Margón por Twitter, que no se investigue cuando un comisionista confiesa haber cometido delitos en los que está metido gente de la PSOE, que se deje en paz a Begoña Gómez, que como mujer del presidente está usando a personal de Moncloa pagado con dinero público para sus negocios privados, que no se diga nada cuando esta misma señora está firmando cartas de recomendación a empresas que acaban ganando concursos públicos en la fase subjetiva. Bueno, lo que este señor exige es convertir su gobierno en un espacio para la impunidad, un espacio donde estarían por encima de la ley, donde puedan hacer y deshacer a su antojo, y que últimamente estarían promocionando en todos los micros del Congreso de los Diputados cada vez que se les da la oportunidad. Decía Tellado, no, que los jueces están acosados por el PSOE. Pues no, mire, de momento es el PSOE el que se siente acosado por algunos.
jueces o por algunas actuaciones de algunos jueces. Y esta es la realidad. Y como digo, nos vamos a defender y vamos a denunciarla. Así es, el Partido Socialista Obrero Español estaría siendo acosado por algunos jueces. Algunos jueces que estarían haciendo su trabajo y que estarían identificando delitos en las actuaciones del Partido Socialista Obrero Español. Actividades delictivas en las que se habrían visto indicios de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación. Investigar todo esto para la PSOE sería poco menos que una campaña de hostigamiento judicial que tendría como objetivo dar una suerte de golpe blando y acabar con todo un régimen democrático. Un concepto con el que a la izquierda española se le llena la boca todo el rato. Y es que si os fijáis, siempre estarían echando mano de la palabra democracia. La palabra democracia mola. Y siempre la utilizarían junto con el dictador Franco. La palabra Franco no mola. Para justificar y para excusar todos los escándalos que les van saliendo por el camino. Instalando esa lógica perversa a partir de la cual todo aquello que les afecte negativamente a ellos estaría afectando también negativamente a la democracia. Porque a fin de cuentas la democracia son ellos. Y al mismo tiempo que no paran de vomitarnos por activa y por pasiva la palabra democracia, luego tienen algunos de sus más honorables referentes en las televisiones defendiendo el régimen criminal y autoritario de Nicolás Maduro. Es un demócrata, de diálogo. Es un demócrata. Ha ganado muchas elecciones. Bueno, ganó la última, una elección. desde luego, no. La última está ahí, el debate. No, están las actas que demuestran que ganó de calle. Bueno, o sea, mire, lo he hecho una y otra vez. No vamos a arreglar, desde luego, quienes tenemos que hacer una tarea en este sentido, por hacer, que no es mi posición de hacer ni de juicio electoral ni de órgano electoral. Hay un conflicto político antes de las elecciones, después de las elecciones. ¿Cómo se puede ser tan hijo de... Así es, amigos, José Luis Rodríguez Zapatero nos dice primero que Maduro es un demócrata porque ha ganado muchas elecciones. Luego nos dice que en las últimas elecciones en Venezuela hay un debate. Solamente han dejado pasar a solo chavistas a votar. El pueblo de Venezuela se ha levantado con mucha fuerza. Para terminar diciéndonos que no es su tarea el hacer de juez electoral. Es que hijo puta hasta el último minuto. Curioso que diga esto cuando este señor ha encabezado una misión de observadores en Venezuela. El expresidente del gobierno español aterrizará en Caracas al frente de la misión del Grupo Puebla para la supervisión electoral. Curioso también que nos hable de que habría un debate sobre el resultado electoral de las últimas elecciones en Venezuela, cuando él mismo, en lugar de trabajar por aclarar este debate, por ejemplo, pidiéndole las actas electorales al régimen de Maduro para que pudiésemos confirmar y cotejar los resultados oficiales que habrían dado, lo que habría hecho precisamente es todo lo contrario, es decir, presionar a su grupo, al Grupo Puebla, para que no exigiese las actas a Maduro, es decir, maniobrar para que el lobby de izquierdas del que forma parte no admita que hubo fraude electoral en Venezuela, porque consideraba que algo tan básico en una democracia como reclamar la publicación de los resultados electorales era hacerle el juego a una oposición violenta, para que luego vaya a los congresos socialistas a darnos lecciones sobre democracia o vaya a platós de televisión para defendernos que Maduro es un demócrata porque ha ganado muchas elecciones. Este es el referente del Partido Socialista Obrero Español y expresidente del gobierno de España. Un partido socialista totalitario y mafioso que se siente acorralado, lo cual creo que lo hace más peligroso. Un partido compuesto por una casta política que se cree superior al resto de ciudadanos, a los que mira por encima del hombro y a los que de forma pública se atreven a dirigirse como si fuesen señoritos tratando con sus vasallos. ¿Y tú quién eres? Yo soy diputada, ¿y tú quién eres? Para grabar. Pues probablemente esa persona a la que hablas de manera tan altiva sea un ciudadano que paga la mitad de sus ingresos en impuestos para pagarte un sueldo de 124.529,16 euros. Por lo que yo creo que aquí lo que toca preguntarse es ¿quién cojones eres tú? ¿Quién coño te crees que eres, señora? ¿En qué putísimo universo hemos permitido que esta banda de parásitos se dirija al personal como si fuesen los reyes de Saba? Señora eurodiputada, a ver si se entera de una putísima vez. Usted no es más que un tumor que le cuesta a los españoles 124.000 euros al año. ¿Por qué no te vas a la a tu madre? ¡Para eso te pagamos! ¡Inútil! Ustedes son inútiles por la mañana, al mediodía y por la noche, así que por favor, cuando se dirija a algún ciudadano español que le esté increpando, hágalo con un poco más de respeto, porque supuestamente se les paga una auténtica millonada para que ayuden a resolver los problemas que tiene la gente de a pie, no para que se vayan de Erasmus por Europa y usted pueda ir a los restaurantes más caros de Bruselas, mientras, por ejemplo, en Valencia, 40 días después de la Dana, la gente sigue viviendo en estas condiciones. Os paso el parte de mi barrio, el tema de los coches que están aquí. Esta caravana siempre está aquí. Ahí está. Mira. Y aquí estamos en Alfafar. Hoy es, creo que es 10 de diciembre. Creía que los habían limpiado,
pero no los han limpiado. Lo que han hecho es hacer como calles de desguace. Entonces han hecho como... los han ordenado, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero siguen estando los mismos coches y siguen subiendo. Tú fíjate este coche cómo está, que parece que haya pasado un terremoto por él. Coches, más coches, más coches, más coches. Este coche se quedó en el garaje y ahí está. Se inundó y adiós. Por cierto, Pedro Sánchez no habría acudido evidentemente al funeral por los fallecidos de la Dana en Valencia. Yo estoy bien. Probablemente tenía miedo a que le recibieran a palazos, lo cual es un poco contradictorio porque según la izquierda española todo el mundo en Valencia tendría claro que el único responsable de la inacción de los políticos en el desastre de la Dana habría sido única responsabilidad del señor Mazón. En cualquier caso, Pedro Sánchez habría decidido no aparecer en el acto de homenaje a los fallecidos en Valencia, pero sí habría acudido al recuerdo por las víctimas de la dictadura franquista. Alabado, es la grosería más fuerte que he oído. Uno no era prioritario, pero el otro parece que sí. Por cierto, una anotación mínimamente relevante. Al presidente del Mercadona y uno de los grandes supervillanos de la izquierda nacional en España, al señor Juan Roig, le recibieron entre aplausos a su llegada a la misa funeral por los fallecidos de la catástrofe en Valencia. Entre otras cosas porque a estas alturas de la película sus ayudas serían las únicas que estarían recibiendo los afectados. Pero no os preocupéis porque en las principales terminales mediáticas tendremos a palmeros como Gonzalo Miró justificando la no presencia del gobierno en un acto como este. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú? Yo lo que no sé es qué pintaban ahí todos esos políticos. A mí me sobran por todos lados. No sé qué pintan ahí ministros, no sé qué pintan ahí presidentes de otras comunidades autónomas, no sé qué pinta ahí el líder de la oposición. Les han convocado, ¿eh? Sí, pero que yo no sé qué pintan. ¿Y los reyes también te sobran? No, quizá los reyes en eso puedo estar con Ángel, a lo mejor los reyes no, pero que es una misa para las víctimas o para los familiares de las víctimas de la Dana. Entonces yo, la presencia de determinada gente ahí, de verdad, no la puedo entender. Claro, yo creo que a estas alturas de la película no nos cuesta demasiado imaginar cuáles serían las palabras que tendría Gonzalo Miró si Pedro Sánchez sí hubiese acudido al homenaje y funeral de los fallecidos en la Dana y no lo hubiese hecho, por ejemplo, el líder de la oposición. Pero bueno, es que Pedro Sánchez estaba demasiado ocupado anunciando un centenar de actos para 2025 para celebrar el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. Todo bajo el lema de España en libertad, una serie de eventos que dispondrán de una cantidad desproporcionada de expertos para un extenso programa de actividades. No estoy de coña. Va a crear un comisionado especial, va a nombrar un comité científico formado por expertos y expertas de reconocido prestigio y va a colaborar con todas las administraciones públicas en la ejecución de un extenso programa de actividades. Alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo pagan? Los que pagan los impuestos, los pagadores de impuestos. ¿Qué quieres que te diga? A mí estas cosas, como diría Arturo Pérez Reverte, me recuerdan que España debería estar más preocupada por los hijos de puta que están vivos y no tanto por los que están muertos. Sobre todo cuando los primeros los tienes dirigiendo un gobierno hacia la ruina y la miseria. Porque supongo que la estrategia para defenderse de todos estos casos de corrupción que avasallan al gobierno sigue siendo agitar el fantasma de la ultraderecha. ¿Y qué hay más de ultraderecha, os estaréis preguntando, que resucitar a nuestro queridísimo caudillo? La verdad es que muy pocas cosas. A Franco había que exhumarlo del cerebro de los españoles. Sobre todo de los de izquierda. Sinceramente os digo, con la polarización que está creando esta peña, al final van a conseguir que Francisco Franco vuelva a ser una figura popular entre los más jóvenes. La verdad es que ningún mérito habría que quitarle a esta gente. Y en lo que respecta a la deriva, o la falta de ella, de nuestro gobierno del progreso, quiero poner en relieve una columna que escribía el bueno de Jorge Bustos, que se llamaba ¿Por qué Pedro es tan inviolable como un rey? Decía lo siguiente: debemos aceptar ya la posibilidad no de que Pedro resulte imputado, sino de que el imputado ordene tumbar el suplicatorio dirigido al Congreso por primera vez en democracia. Debemos aceptar el éxito de un golpe a cámara lenta que ha hervido la rana y ha roto las reglas. Debemos aceptar que la delincuencia progresista es admisible y que un presidente con pujos de monarca feudal ha adquirido la condición de inviolable, contra quienes perciben a estas alturas un débil latido de socialdemocracia autónoma en el pecho momificado de esa sigla yerta. Debemos aceptar que el PSOE y sus socios forman una ligadísima amalgama caraqueña que la corrupción no escindirá. Al contrario, la apelmazará más todavía. Cuando llegue, si llega el suplicatorio del Supremo, Pedro desencadenará la campaña final contra la legitimidad de unos jueces fascistas. No le costará demasiado, la prensa que vive de él se sincronizará con su capricho. El partido que muere por él se partirá la camisa para enjuagar las santas llagas del matrimonio Sánchez-Gómez y los aliados plurinacionales, PNV incluido, consumarán la venganza largamente propuesta contra el Estado unitario liberal. Francina contará 178 votos en contra del suplicatorio y la causa contra el presidente más golfo de la democracia decaerá sin
remedio. Inmediatamente después, los jueces, ya declarados enemigos del pueblo, afrontarán un contraataque legislativo que tratará de purgarlos, de bloquear el paso a otros juristas independientes y de abrírselo a políticos con toga por la gatera de la interinidad y con la excusa de la endogamia. Ocurrirá delante de nuestros ojos, pero no pasará nada. Bruselas ya tiene suficientes problemas y hasta Biden indultó a su niño travieso. Broncano seguirá haciéndonos reír, porque la democracia no es un bolso alarmado del Zara, no pita cuando te la roban. Solo se dan cuenta los oídos finos, las élites informadas que saben explicar por qué es más importante la separación de poderes que la inflación. Ahora comprendemos que el plan siempre fue la impunidad, de eso trataban los 5 días de reflexión, de asumir la imputación no de ella sino de él, y de reaccionar sondeando el grado cienciológico de su misión que necesitaba para marchar resueltamente por la senda de la autocracia. Cuando vio a Marichus aporreándose el pecho y a Almodóvar llorando y hasta a Paje en Ferraz coreando el no te vayas, supo que no encontraría resistencia. Le seguirían hasta el final, hiciera lo que hiciera, ha llegado la hora. Y entre él acabará dimitiendo o él intentará convertir a España en una dictadura bananera, yo creo que me quedo con los dos. Y también pienso al mismo tiempo que es irrelevante porque pienso y estoy convencido de ello, de que esta izquierda progresista, identitaria, totalitaria, resentida, inquisitorial y mezquina tiene las horas contadas. No será en un año, quizá no será en 2, ni en 3, ni en 4, pero finalmente llegará a su final. Es inevitable, es una suerte de gravedad social. Hay unas cotas y unas líneas rojas de subnormalidad que estarían atravesando todos los putos días del año. Y es simplemente inoperable el intentar controlar un país mientras lo abocas a la miseria desde esas cotas de estupidez. Es imposible controlar un país con mano de hierro mientras tienes a charos subnormales diciendo cosas como esta en el Ministerio de Transporte, simplemente no se puede. De este cambio de paradigma que estamos haciendo en el Ministerio, por un lado, la incorporación de la perspectiva de género en todas nuestras políticas y por otro lado, creo que tenemos además un reto que es social y cultural. Las mujeres no se quieren venir a trabajar con nosotros y con nosotras en general, pero tampoco estamos ayudando a que las niñas se vengan al sector porque les estamos enseñando que el sector no es para ellas. O sea, si tenéis niñas pequeñas y veis dibujos animados con ellas, los dibujos animados lo que les dicen a las niñas es que nuestro sector, el sector de la conservación de carreteras, el sector de la construcción de obra nueva, es un sector que es de hombres. O sea, veis Peppa Pig y todos los operarios, todos, el 100% de los operarios son señores gigantes y muy musculosos que son los que están reparando los agujeros de las carreteras de la serie. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Y eso a mi hija, que tiene 6 años, se le queda en la cabeza porque es lo que está viendo. Por mucho que a mí me vea trabajar del otro lado, pero claro, a mí, bueno, pues sabe dónde trabajo más o menos, pero lo que ve en su cultura, ¿no? En el ámbito cultural que ella tiene, que al final es la televisión y los dibujos animados, es lo que ocurre. Y pasa en todas las series, ¿eh? En La Patrulla Canina la mujer es la que se dedica a las labores de cuidado. Pasa en todas, o sea, no hay esa penetración, entonces es muy difícil que cuando lleguen a secundaria y tengan que empezar a elegir un itinerario, nos elijan a nosotros. Sois completamente gilipollas, ¿verdad? Tiene que ser algo así, ¿no? Y poco a poco esa creencia, esa certeza de que nos intentan gobernar auténticos retrasados mentales empieza a permear en la gente. Y puede que esta gente necesite que se la arrastre por la mierda para darse cuenta, pero finalmente se da cuenta. Fijaos de la encuesta que se habría hecho en Argentina y que habría arrojado el siguiente dato: el 61% de los argentinos ve poco o nada grave querer reducir el Estado al mínimo. Argentina es el mejor país del mundo. Que hubiesen respondido esto hace 15 años hubiese sido sencillamente imposible. Y a lo mejor la gente, para despertar verdaderamente, necesita que le restrieguen por la cara a esta orgía de subnormalidad, pero poco a poco empiezan a despertar, sobre todo cuando algunos les convierten en enemigos públicos, por ejemplo los chavales jóvenes. Leía por ejemplo por Twitter: soy profesor de secundaria, hace un tiempo me preocupaban las señales ultraderechistas entre adolescentes, ahora me dan miedo, desde que menciono algún aspecto sobre igualdad ya tengo alumnos resoplando, sin disimulo, y luego intentan refutar, esto va en aumento. ¡Oh, Dios mío! Intentan refutar mis tesis sobre la igualdad de género. La ultraderecha está en ascenso. Y ya ni te hablo de cuando hablamos de la intención de voto por edades. Creo que no somos conscientes de lo que está por venir. Cuando tantos profesores han alertado de cómo la ultraderecha coge más y más terreno en las aulas, no es algo baladí. Viene una generación absolutamente carcomida por el fascismo en redes.
que traducido al castellano quiere decir viene una generación que ya no se traga y que ya no aguanta que le mentamos nuestras narrativas y nuestros relatos por la tráquea. Y la tendencia, como hemos visto en América y en otros países de Europa, es bastante clara, y es que la izquierda y el progresismo más inaguantable, más intolerante, más mezquino y más putísimo depravado de los últimos 20 años tiene los días contados. Y todo lo que haga Pedro Sánchez o todos los gobiernos del progreso que quieran pararlo serán realmente parches temporales. Porque como decía Antonio Escotados, la verdad se impone sola. O sea, solo las mentiras necesitan subvención del gobierno. buenas noches. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.